Muchísimas gracias, Evelio, por esa introducción. Realmente estuvimos en Vilanova i la Geltrú, estuvimos 6 años. Nuestro propósito inicial era abrir obra en Cubellas junto con la iglesia. Luego nos pidieron si podíamos ser el pastor y estuvimos pastoreando un par de años, pero luego nos invitaron a estar en Ipste sirviendo a tiempo completo como rector, y entonces dejamos, digamos, la responsabilidad grande de Vilanova, pero estuvimos allí un par de años. En septiembre de este año ya la Iglesia, después de un proceso, votó a un nuevo pastor, y entonces nosotros estamos ahora mismo congregándonos en otro lugar, dejando al hermano Eric Rodríguez, un hermano estupendo, una familia joven en sus 30, con 2 o 3, corrígeme Rosa, tengo que mirar a mi esposa, 3 peques, pero una familia estupenda. Y bueno, ahora en Navidades estaremos ayudando a la iglesia de Vilanova, cantaremos en la calle villancicos y daremos testimonio así públicamente, pero ya como pastor lo hemos dejado. Hemos disfrutado mucho estos años de servir al Señor desde el pastorado, sobre todo la fundación de iglesias, pero bueno, también ahora estamos disfrutando y es un privilegio de poder servir a Ipste. A lo mejor algunos de vosotros os preguntáis, ¿qué es eso de Ipste? Es Facultad Internacional de Teología Ipste, Instituto Bíblico. Ipste es un acróstico de Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España. Ipste es la visión de unos hermanos de Estados Unidos que, cuando se abrió la puerta del Evangelio de una forma clara, más o menos por el 1960, que Franco se vio forzado a dar una ley de tolerancia religiosa, que no libertad religiosa, en el 1974 una misión americana deseó, no solamente en España, sino en diferentes puntos de Europa, proveer formación sólida para hombres y mujeres que desearan servir al Señor. Y así se levantaron seminarios en diferentes partes de Europa. El propósito era dejar el seminario en manos españolas, así como en el resto de otros seminarios, con todo lo que eso supone, ¿no? Por cierto, qué gusto de verte, hermano. Pensaba si te veía y no te he visto antes. Perdonadme por este pequeño paréntesis, pero así como David, ha sido un placer saludarle. Pero eso es Ipste. Ipste, como centro de formación para hombres y mujeres, en los años 70 y 80 recibió un buen número de jóvenes que deseaban servir al Señor, llevar el Evangelio a otros lugares de España, y así el Señor bendijo. Y hoy en día pues hay graduados, hay como unos más de 350, cerca de 400 graduados de Ipste. Ipste también, Facultad Internacional de Teología, es el sueño que hubo por muchos años de que pudiéramos formarnos en teología para el ministerio y de alguna manera esos estudios fueran reconocidos oficialmente. Y en el año 2011, un poco por la providencia de Dios, casi como un milagro, en el último Consejo de Ministros del presidente Zapatero, 11 de noviembre de 2011, se dio la acreditación oficial a 5 facultades no católicas, facultades de teología, algo no visto en España. Entonces, gracias a Dios, desde 2011 han habido pues 7 promociones. Ha habido, ahora mismo no recuerdo el número exacto de graduados oficiales, pero hermanos que han servido en iglesias, que han continuado en sus estudios. Y bueno, queremos seguir adelante en ese ministerio. Queremos, yo como, digamos, recién llegado a Ipste, el deseo es recibir ese ministerio de hermanos fieles que han trabajado y se han esforzado y poder continuar esa labor hacia adelante. Una de las cosas que, bueno, nosotros deseábamos venir antes de que vuestro pastor pues, nos pidiera de poder compartir la palabra. Quería daros las gracias.
porque bueno, durante los años de COVID, como a todos, pues nos afectó también a nosotros esa imposibilidad de movernos. El seminario chino que estaba usando nuestras instalaciones, y para nosotros eso supone pues unos ingresos muy importantes, dado que las instituciones en España evangélicas pues a veces somos bastante dependientes. Y claro, que los hermanos chinos no vinieran, estábamos en una situación precaria. Gracias a Dios tuvimos 6 estudiantes, esa promoción, nuevos me refiero, porque teníamos 30, más unos 30, 35 en total. Pero eso, en tiempos de COVID, tiempos difíciles, enviasteis una ofrenda generosa para IPSTE y os queremos dar las gracias de corazón. Ahora mismo, pues bueno, estamos muy agradecidos porque estamos, bueno, ya este año, por supuesto, plenamente en marcha. Hemos recibido 13 estudiantes. Hay 2 estudiantes de Cuba que vendrán en los próximos días porque los trámites de burocracia del visado con Cuba es un asunto bastante delicado. Pero 12 estudiantes de primer curso como una promoción es un número precioso para nosotros. Estamos muy agradecidos al Señor por ello. Puedo deciros también otra cosa, que hemos recibido, estamos por diferentes motivos. El Ayuntamiento de Castelldefels nos ha exigido cumplir con la normativa municipal, lo que ha supuesto un proyecto de arquitectura de 380.000 euros. Y dices, ¿y de dónde va a venir eso? Pues la verdad es que no lo sabemos. Pero el Señor sí lo sabe. No es algo que hemos buscado nosotros, no es que nosotros queramos tener un edificio de... No, lo que pasa es que es verdad que un edificio de 1961 pues debe tener, bueno, hay algunas cosas que no entendemos tan bien, pero debe tener las mismas medidas de seguridad, etcétera, etcétera, que cualquier otra residencia de estudiantes. Pero bueno, ahí estamos. Gracias al Señor hemos hecho ya un cuarto de ese proyecto. Hace 2 semanas comenzamos la mudanza a nuestras nuevas oficinas y gracias al Señor vamos para adelante. Una buena noticia para el hermano que haya preguntado sobre asignaturas online. Estamos volcados para 2 cosas. La primera es que el primer año de estudios en IPSTE pueda ser plenamente híbrido. ¿Qué quiere decir? Pues que sea online, aunque los exámenes deban ser presenciales para seguir de forma oficial. Si no es de forma oficial, si no es acreditado, igualmente estamos deseosos de poder ofrecer todo el grado realmente de forma híbrida. Eso sí, no será oficial. Tenemos una misión que nos está ayudando una clase al año de digitalizarla y entonces tenemos mucha esperanza para a partir de septiembre poder ofrecer ya un número de asignaturas por internet de forma híbrida. Así que, bueno, os pido que oréis por nosotros, por todos estos cambios, por la carga de trabajo que eso supone. No es fácil, hacerlo de forma doméstica está bien, pero hacerlo de forma oficial con una calidad de enseñanza universitaria es otra cosa. Pero ahí estamos con todo el deseo, la ayuda del Señor, y os pedimos que si nos podéis apoyar con vuestras oraciones. Pues bueno, una vez más, muchas gracias por vuestra ayuda, vuestras oraciones, y permitidme ir a la palabra del Señor para... sí, ya veo el reloj allí. Eso me ayuda para poder controlar el tiempo. Me gustaría tratar estas 3 frases, y pido disculpas por el último versículo porque lo escribí en un momento y me he equivocado en un versículo. Pero estas 3 frases que leemos en los Salmos, en las palabras del Señor Jesús, y luego, como no, el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Permitidme repetirlas por énfasis. Salmo 11, versículo 7 dice: porque el Señor es justo y ama la justicia. Quien es recto contemplará su rostro. Mateo capítulo 5, versículo 8 dice:
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el otro versículo nos habla de esta calidad de corazón que leemos en los Salmos y que el mismo Señor repite. Los íntegros, los limpios de corazón, o los de puro corazón, dice algunas traducciones, o los de corazón purificado, limpiado. ¿Qué ejemplo tenemos sino nuestro Señor Jesucristo? Que dice: un sumo sacerdote así, el Señor Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores en el sentido de que no compartía ningún tipo de impureza con el mundo, y hecho más sublime que los cielos, santo, inocente, sin mancha. Leo del libro de los Salmos. El libro de los Salmos es, digamos, el cancionero, vamos a decir en palabras comunes, el cancionero del pueblo de Israel. Un poco más seriamente diríamos que es la alabanza del pueblo de Dios, de un pueblo redimido, un pueblo que tiene una relación con su Dios. Un poco más reflexionando en lo que es el libro de los Salmos, diríamos que es la instrucción del Señor o las herramientas que nos da Dios para cultivar nuestra vida devocional. Si bien toda la palabra de Dios nos enseña de Dios, nos habla de cómo es Él y cómo un mortal como nosotros podemos tener relación con Él, pero el libro de los Salmos cubre de una manera poética, especial, profunda, hablando a todos los aspectos de nuestra vida humana, acerca de esa relación con Dios que va más allá de lo mental, que va más allá de una serie de costumbres de nuestra vida y que tiene que ver con esa parte más fundamental, más profunda, más arraigada, que es nuestro espíritu. El libro de los Salmos es el taller de la adoración del creyente, donde tenemos diferentes tipos de salmos. Hay algunos salmos que son de sabiduría: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos de sabiduría. Hay otros salmos que son de pedir perdón. Hay otros salmos que son de alabanza, porque Dios le ha librado de sus enemigos. Hay otros salmos que es reflexionar sobre la historia que le precedía al rey David y ver cómo Dios había intervenido en la historia de Israel. Pero hay otros salmos, que es como lo que vamos a leer hoy, que nos expresa la convicción de David frente a sus circunstancias, en medio de su entorno, a menudo difícil. Tiene un ancla, tiene un cimiento. Y me gustaría que pensáramos cómo es que aquello que nos gusta, nadie nos tiene que empujar para... En el Salmo 32 no dice el rey David, dice: Señor, que no seamos como el cabestro que tiene que ser arrastrado hacia ti. Aquellas cosas que nos gusta, nos levantamos pronto, nos llenamos de celo, de entusiasmo. Creo que ha sido esta madrugada o anoche, no lo sé, hay veces que tengo el sueño ligero y escucho algo de radio. Y decía un locutor de que un mono hace lo que ve a otro mono hacer cuando está entusiasmado. Y yo me preguntaba, espero que las personas que están a mi alrededor vean que cuando hablo de mi Dios, de la relación que podemos tener a causa del Señor Jesús, que realmente me entusiasma, me apasiona, que merece la pena dar toda nuestra vida, como decían antes alguien en una oración, merece la pena vender todo lo que tenemos para comprar esa perla preciosa. Salmo 11. Me gustaría meditar el último versículo, pero claro, ¿cómo no? Primero me gustaría tener una pequeña introducción de lo que dice el Salmo, para que veamos de qué está hablando. Y después ver esa frase que encuentro encierra una aspiración que se repite varias veces en los Salmos, que el Señor Jesucristo lo menciona en el Sermón del Monte, como hemos visto en las Bienaventuranzas,
pero que es una esperanza que podemos encontrar igualmente en Primera de Juan, cuando dice que le veremos y le veremos como Él es. ¿Qué quiere decir eso? Salmo 11. Aquí el rey David está expresando su vida con el Señor en medio de las circunstancias. Se dice que es un salmo que escribió cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Algunos dicen que es cuando estaba siendo hostigado o cuando fue expulsado por su propio hijo, por Absalón, y tuvo que huir. Y nos pinta una circunstancia de tensión, como lo es todo el libro de los Salmos. El libro de los Salmos en realidad es un libro de tensión, como lo es nuestra vida, ¿o no? En el libro de los Salmos, ¿cuántos no nos hemos memorizado esos versículos de en Dios está solamente acallada mi alma, porque de Él es mi salvación, Él es mi roca fuerte, no temeré? ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos os habéis memorizado versículos como Dios mío, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿No te acordarás ya más de mí? ¿No es eso una tensión que está en nuestras almas? Que como seres humanos a veces tú pones tu confianza en Dios y ves su respuesta y ves su mano en tu vida y te gozas y te llenas. Pero ¿no es cierto que otras veces dices, Señor, ¿dónde estás? Que no te veo. Eso también es parte de los salmos. Y los salmos nos enseñan cómo trabajar nuestro corazón para no conmovernos de nuestra firmeza. Este salmo tiene dos partes claramente diferenciadas. Al principio, el rey David expresa su convicción: en el Señor he confiado. Es donde tiene su esperanza. Y parece que algunos, así como decían a Pablo, ¿os acordáis cuando estaba en Mileto y los ancianos le decían, mira, aún sale Ágabo atado de los pies, de las manos, y dice, así atarán al varón del cual son este cinto y demás? Y Pablo dice, no pasa nada, o sea, yo sé que me esperan tribulaciones, pero ¿por qué lloráis por mí? ¿Por qué me entristecéis? Dice, no solo estoy dispuesto a sufrir, sino a morir por causa de Cristo. De la misma manera, el rey David está en un momento huyendo, en precariedad, y podemos pensar que sería una tentación. Algunos han expresado que esto es de sus enemigos en ironía. Anda, vete como las aves al monte y libra tu vida. Hay otros que dicen que no, que igual eran gente cercana a él, que buscaba lo mejor. Y le decía, mira David, huye, guárdate. Vemos ahí una tensión porque realmente el rey David se protegía. Pero aquí lo que estamos leyendo no es de protegerse, de guardarse, de usar el sentido común para no exponerse indebidamente. Aquí lo que estamos hablando es la tentación de perder la confianza en Dios. Y entonces, así como las aves fuertes que tienen sus nidos en las montañas y cuando no tienen confianza no bajan al valle, le dicen, mira David, aquí en el valle van a acabar contigo, más vale que te vayas de en medio y te busques protección. David, igual que Nehemías, cuando le dijeron, no, Nehemías, guárdate, que vienen por tu vida, así que refúgiate en el templo. Y Nehemías, ¿qué dice? ¿Yo voy a esconderme en el templo? De ninguna manera. O Esdras, cuando después de que el rey Ciro le da tesoros, le da diferentes cosas para llevar a la tierra prometida de vuelta, dice Esdras, dice, tuve vergüenza pedir protección al rey, porque Dios protege a aquellos que se agrada de él. Así está David, dice, ¿cómo decís a mi alma,
que escape al monte cual ave. ¿Voy a dejar yo mi confianza porque tengo que huir del rey Saúl? ¿Voy a dejar mi confianza porque, si es que fue con Absalón, porque mi propio hijo pone mi vida en peligro? Ni siquiera en esas circunstancias. Para David, sí, él lo entiende, los malos preparan el arco, disponen las flechas sobre la cuerda para atacar desde las sombras a los justos. ¿Cómo cavilan? ¿Cómo son las estratagemas para los que son justos? Y David llega a la conclusión, terminando esta primera parte del Salmo: si los fundamentos han de ser destruidos o son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Es que, ¿qué vamos a hacer? ¿No podemos confiar en Dios? Por supuesto que sí. Y entonces David expresa los argumentos de su confianza. Dice: el Señor está en su santo templo. Nada ha conmovido a Dios de esa postura de soberanía, de confianza y de autoridad. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos observan, sus párpados examinan a los seres humanos. Fijaos que David no dice que Dios interviene en los sucesos de los hombres. Le basta con decir que Dios ve todas las cosas y que las discierne. Y que, por supuesto, Él asume, Dios obra en consecuencia. Dice la Escritura: el Señor prueba al justo. Fíjate la percepción que tiene David de su Dios. ¿Cómo es la fe de David? David no piensa que vive en un mundo de Walt Disney, que por creer en Dios todo le va a ir bien, todo va a funcionar a maravilla, vamos, como una máquina bien engrasada, todo va a ser de color de rosa y él va a disfrutar el viaje de la vida. No, David entiende que Dios prueba al justo, pero también entiende, como dice, al malo y al que ama la violencia, los repudia su alma. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de su copa. ¿No dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, ¿y qué más? Que es galardonador de los que le buscan. Que Dios es un Dios moral. Igual que, ¿qué es un ser humano? Un ser humano, desde Descartes, es una persona, es un ser que tiene voluntad, intelecto, emociones, y nosotros decimos, y tiene un discernimiento del bien y del mal. Una conciencia que Dios ha puesto en el corazón del hombre, Romanos 2:14. Y si nosotros tenemos una conciencia, Dios es un ser moral, el que se acerca a Dios. Es necesario que entienda que es galardonador de los que le buscan. Dios no es un Dios como el Olimpo griego, lleno de dioses que se pelean en escenas grotescas, desordenadas, irrisorias. Dios es un Dios santo, puro. No tiene nada que ver con todas esas producciones de la mente del Olimpo griego o el Olimpo romano, que básicamente lo absorbió. Dice el rey David, después de eso, ¿cuál es ese fundamento que David confía? Esa justicia de Dios. Y termina con esta frase: el Señor es justo y ama la justicia. Quien es recto contemplará su rostro. Permitidme decir sobre esta frase, de que esta frase se puede traducir de dos maneras. Hay algunas versiones que ponen que el rostro de Dios mirará al que es recto o al que es íntegro.
Esa es la traducción que tiene la Septuaginta, la traducción griega que se escribió o se tradujo del hebreo 245 al 190 antes de Cristo. También es la traducción que tiene la Biblia latina de Jerónimo, 405, 409 después de Cristo. Pero los comentaristas modernos son prácticamente unánimes. Es una estructura en hebreo que se puede tomar de las dos maneras, como que Dios contempla, su rostro contempla o mira a los justos o a los íntegros de corazón, o que los íntegros de corazón verán a Dios. Estudiosos como Kyle Dillers o otros que son especialistas en hebreo, hablando de que la palabra rostros está en plural y por otros argumentos, favorecen la idea, y vemos, yo leo de la 2020 en esta ocasión, dice: quien es recto contemplará su rostro. Esta es la esperanza del rey David. Dejadme leer otro versículo que está cerca de aquí. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El fundamento de David frente a las adversidades de su vida, frente a las circunstancias contradictorias, frente a una situación como parece ser que él estaba aquí en medio, o bien era con el rey Saúl, fijaos, un rey, una persona que ha sido ungida como rey, alguien que ha defendido a Israel, que ha puesto su vida en juego frente a Goliat, peleando en el nombre de Dios de los ejércitos contra un ejército enemigo, y Dios lo ha bendecido, pero ahora estaba huyendo de Saúl. Estaba en precario, a veces con temor de su vida. Si pensamos que esto fue con Absalón, casi es peor. Un rey que ha sido bendecido, confirmado en su trono, él sabe que es por su pecado que Dios le ha disciplinado y se ve expulsado del trono y en perjuicio, en peligro de su propia vida por su propio hijo. Pero en medio de esas circunstancias, David se ha arrepentido. David ha orado, como leeríamos después, Salmo 51. Ese salmo tan precioso que tantas veces hemos recordado. Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tú amas la verdad en lo íntimo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David pone su vida delante del Señor y a pesar de sus errores y de sus pecados, él ha vivido una vida delante de Dios y tiene la confianza y el fundamento de que si en Dios ha puesto su confianza, Dios le va a respaldar. ¿Os acordáis lo que dice en Hebreos capítulo 11? Cuando dice que Abraham salió de su tierra buscando una ciudad. ¿Y qué dice de Dios? Que Dios no se avergonzó de eso, sino que proveyó una ciudad. El Señor dio una tierra para Abraham. En el caso de David tenemos esta frase. ¿Qué significa ver al Señor? Como hemos dicho, se puede traducir tanto que el rostro de Dios mirará al hombre recto, como el hombre recto verá su rostro. Por ejemplo, Salmo 84, 9 dice: mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Cuando David pide por protección, dice: Señor, míranos, porque para David eso es suficiente de que el Señor nos cuida, nos protege, Él nos ve. Pero por otra parte, fijaos cómo
habla Job. Bueno, uno de los amigos de Job dice, orará a Dios, éste le amará y verá su faz con júbilo. ¿Os acordáis seguro de estas palabras de Job, no? Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y nos preguntamos, ¿qué significa? Claro, para nosotros que conocemos ya las promesas de la resurrección, pues veremos a Dios, no es tan fácil. Job, cuando termina su tiempo de prueba y el Señor lo restaura, ¿os acordáis lo que dice? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Salmo 84:7 dice que el pueblo de Dios irá de poder en poder y verán a Dios en Sión. Aparte de lo que hemos leído de Mateo capítulo 5, versículo 8, de que los limpios de corazón verán a Dios. Primera de Corintios 13:12 dice el apóstol Pablo, ahora, aún como apóstol, la experiencia nuestra en esta tierra es que vemos las cosas por espejo, oscuramente. Hay veces que no entendemos las circunstancias de nuestra vida. Es como que estamos viendo en un espejo oscuramente. Y os recuerdo que los espejos que el apóstol Pablo está hablando no es un espejo de mercurio, no es un trozo de vidrio con una capa de mercurio por detrás. Estamos hablando de un trozo de bronce pulido que con el tiempo se oscurece y se oscurece y se oscurece y se vuelve un trozo de metal. Ahora vemos oscuramente, con dificultad. Pero entonces veremos cara a cara. Y Pablo lo explica, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Un versículo interesante acerca de ver a Dios y que tiene que ver con nuestro pasaje. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, o podríamos decir la justicia, la integridad, lo que leemos en Salmo 11. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tres cosas, dejadme meditar brevemente acerca de esta frase. Los rectos verán al Señor. Los limpios de corazón verán a Dios. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, dejadme comentar acerca de la justicia de Dios. La fe cristiana no es un viaje emocional de melancolía reposando únicamente en el amor de Dios. En 1830 surge un desarrollo de pensamiento cristiano que realmente no nos favorece, porque pretende que la fe cristiana se pueda entender, discernir o juzgar ya no de la palabra de Dios, sino de un sentimiento. Incluso hay un doctor dirigente de departamento de Nuevo Testamento que dice el canon o el libro de donde podemos construir nuestra fe, dice, es la causa de Jesús. Eso nos puede sonar más o menos bien, pero seguimos leyendo y no es lo que parece. Estoy convencido, dice Philip Schutt, que una vez tú has descubierto ese canon, que no es otra cosa que una causa altruista, pero que no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Cuando has descubierto ese canon, puedes experimentarlo en cualquier sitio, no solo en los textos canónicos de la palabra del Señor, sino también en los libros apócrifos y aún en literatura profana. El canon donde construimos nuestra fe es el amor de Dios, dice este buen Señor. ¿Es así? ¿Es nuestra fe solamente el amor de Dios? Permitidme decir que sí, es verdad que Dios es amor, pero también Dios es santo, santo, santo. Dios, su persona y sus atributos
no están en conflicto unos con otros. Cuando Dios ama, es el mismo Dios que cuando Dios castiga o juzga. Los atributos de Dios, su justicia, su amor, su sabiduría, su fidelidad, están plenamente en armonía. No podemos construir la idea de un Dios de amor melancólico que me da la razón, Hace poco alguien dice, oye, ¿cómo sabes que Dios te guía? Pues dice, cuando yo pienso algo y Dios me hace firme en lo que pienso. Digo, está bien, no lo entiendo que puede ser así, pero qué peligroso puede ser. Si lo que buscamos solamente es un Dios que me afirme a mí, que me dé siempre la razón, que haga lo que haga, me diga que me quiere. Déjame decirte que también hemos leído que buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tal acerca de buscar la justicia de Dios, que es plenamente en armonía con su amor? De hecho, es que ¿quién de nosotros querría un amor que no fuese fiel, que no fuese justo? ¿Quién lo querría? ¿Cuánto podría durar de otra persona un amor que no fuese justo, que no fuese puro, no fuese recto? El fundamento de Dios, ¿qué es lo que sostiene a David en momentos de angustia y de contrariedad? Que Dios es justo. Y aunque estamos, diría David, en un tiempo de prueba, aunque Dios puede probar a los justos, aunque los puede examinar, Job diría, probar por fuego, pero el fundamento está firme. Los fundamentos pueden ser erosionados. Nosotros podemos quizás no entender o no ver la razón de nuestras circunstancias, pero lo que sí sabemos es que Dios es puro. Y no solamente Dios es justo, como dice aquí. Fíjate que no habla solamente de su naturaleza, de su santidad, sino está hablando de sus obras, de su justicia, su trato. Dios es justo, pero no solamente es así, sino es que Él lo ama. Para la Escritura la santidad es algo hermoso. Y el creyente que cree en Dios, según la palabra de Dios, busca adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Busca acercarse a Dios, mantener su corazón en esa integridad y esa rectitud. Por eso titulaba el mensaje para hoy como un pequeño boletín que escribí cuando estudiaba para el ministerio, hacia la pureza de Cristo. Deseamos ver al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que Dios es justo y ama la justicia. Segundo, ¿qué es integridad? Esa palabra que habla de rectitud, esa palabra que habla de pureza, que aún en el Antiguo Testamento, en los profetas y en los salmos, el Señor anticipa esa rectitud de corazón, esa limpieza, esa pureza. Es verdad que en el Antiguo Testamento la palabra para puro, bueno, hay como 18 palabras hebreas que se pueden traducir como puro, purificado o limpio. Pero en el Antiguo Testamento mayormente habla ¿de qué? De los rudimentos, de limpieza ceremonial, porque el Antiguo Testamento se enfoca en el culto del templo, de los sacrificios, de las fiestas. Es el ABC, entender un poco a través de esos símbolos cómo es la justicia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, para el Señor Jesús, ¿cómo es la justicia? Cuando dice aquí en el Salmo que Dios es justo y ama la justicia, ¿a qué se refiere? Pues el Señor nos lo vino a decir. Y cuando le decían, hay que tus discípulos comen sin lavarse las manos ceremonialmente, ¿qué les dijo el Señor? Dice, no. Dice, nada. Y esto para un judío es mucho decir. Nada de lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre y sale por la boca,
Eso es lo que contamina al hombre. Y habla de malos pensamientos, violencia, adulterios, contiendas. Eso contamina al hombre. ¿De qué estamos hablando? Integridad, rectitud. Si preguntáramos a Job en el capítulo 31, va por todo el espectro de qué es un corazón íntegro. Comienza Job 31 diciendo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había de mirar a una virgen? Fidelidad en su matrimonio. Dice: si mi corazón se pegó, si mi corazón se fue tras mis ojos. En el capítulo 31 habla de una pureza moral, habla de una justicia al tratar con las personas. Si vi al huérfano y no defendí su derecho. Habla también de esos aspectos de justicia que a veces a nosotros se nos olvidan, al menos a mí, debo confesarlo. A veces pienso de la justicia como mientras no engañe a nadie, está bien. Pero el Señor dice: mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, sino en lo secreto, y Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y hacer vuestra justicia qué es? ¿Dar limosna? ¿Orar? Y demás. Pero, por ejemplo, dar limosna. Una de las cosas que dice Job en el capítulo 31, dice: si yo vi pasar hambre, si yo comí mi pan solo y no lo compartí con el necesitado. Eso también es parte de la justicia de Dios, de un corazón recto, un corazón puro. ¿Cómo es tu corazón en esta mañana? Es muy posible que no todos nosotros tengamos una debilidad en la misma pata de la mesa. A lo mejor tú eres fuerte en poder ayudar a los demás, pero hay otros aspectos de lo que es la justicia de Dios que renqueas un poco. Déjame decirte, es importante que como hijos de Dios, como creyentes, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, entendamos que no solamente Jesús fue el que abrazaba a los niños, el que le traía y bendecía a los niños, gracias a Dios por mostrarnos esa ternura del Señor, pero nuestro Señor Jesús también era santo, limpio, sin mancha. Y a esa imagen es a la que Dios nos quiere llevar. La justicia de Dios, el íntegro, quien es recto, quien es íntegro. El Evangelio de Juan, los escritos de Juan, hablan de la limpieza de corazón relacionada con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no se trata de nuestra disciplina, no se trata de que tú te fuerces tu voluntad, no se trata de eso. Se trata quizás de que, como David en el Salmo 51, nos rindamos a Dios cuando veamos que hay pecado en nuestro corazón y pidamos a Dios perdón y ayuda. La limpieza de corazón, como alguien decía, una frase preciosa, no es fruto de la disciplina humana, sino es fruto del desarrollo de la obra de la cruz en el corazón de un creyente. Y qué diferente es cuando tú intentas obligarte a algo o cuando intentas censurarte de algo, que cuando por tu corazón eres atraído a amar a tu Señor. El recto, quien es recto, contemplará su rostro. Quiero terminar leyendo algunas frases de qué quiere decir ver a Dios. Quizás decir que, fijaos que David, cuando está en medio de su contradicción, cuando expresa su confianza, no está pidiendo una recompensa inmediata. No es: Señor, o tú me libras ahora o yo ya no sé qué voy a hacer. No, David dice: si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero para David los fundamentos no están destruidos. Dios está en su trono. Él ve desde los cielos. Él mira, examina los corazones de los hombres. Dios no está escondido en algún sitio que no vea lo que está sucediendo. Así que el íntegro de corazón verá a Dios.
no busca una recompensa inmediata. Por otra parte, lo que supone ver a Dios, no estamos hablando de una vista física. Podríamos mirar diferentes hombres que nos dan citas. Veo que ya llegan los chicos de la escuela dominical, terminamos. ¿Qué dice Job cuando es probado? Lo he mencionado antes. ¿Qué dice Job cuando es probado y el Señor lo restaura? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Job dice, he de ver a Dios, cuando dice, después de deshecha esta mi piel, he de ver a Dios, ¿de qué está hablando? Job todavía no conocía las promesas de la resurrección. En Timoteo, Pablo aclara que la luz y la inmortalidad vinieron por la persona del Señor Jesús. Pero Job tiene la esperanza de que va a discernir la obra de Dios, que va a tener, como es esa expresión preciosa en el mundo oriental, de ver el rostro de alguien que está en autoridad, confianza, protección, claridad, comprensión, comunión en el entorno del reino de Dios. Eso es ver a Dios. Y ver a Dios para nosotros lo que significa es que en medio de tus circunstancias puedas ver la pureza de Dios, puedas ver cómo Dios obra en tu vida, aunque hayan circunstancias adversas, y por supuesto, en la eternidad veremos al Señor. Para terminar, solamente decir, las circunstancias de la vida pueden debilitar nuestra confianza, pero hay un fundamento firme y seguro. Dios es justo, Dios ha prometido y no es hombre para que mienta. Y por otra parte, acordémonos, el recto contemplará su rostro, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, limpio. Déjame dejarte con un pequeño pensamiento. Romanos 8:29. ¿Cuántas veces no hemos oído? Porque a los que aman a Dios, ¿cómo sigue? Todas las cosas ayudan a bien. No, pero ¿cómo sigue? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fijaos, la predestinación ahí no está hablando ni muchísimo menos de que Dios está en un trono caprichoso y dice, pues uno, de eso nada. Lo que está diciendo ese pasaje es que aquellos que iban a creer en Él, sus redimidos, tienen un objetivo. Dios ha preparado algo precioso para ellos. ¿Y cuál es el propósito para todo creyente? Ser hechos a la imagen de Cristo. Le veremos como Él es. De verdad, espero que, fruto de este mensaje, se afiance, se afirme en nuestro corazón el deseo de crecer en esa limpieza, en esa pureza de corazón, en nuestras reacciones, en nuestro espíritu, en nuestros impulsos, nuestras relaciones humanas, en nuestros trabajos, relaciones en nuestros hogares. Que el Señor nos dé pureza, con la esperanza de que el íntegro verá a Dios. Señor.